Muy buenas y bienvenidos a Viviendo desde Dentro. Hace unas semanas os pregunté por Instagram, si no me sigues, busca Viviendo desde Dentro y busca la abejita, ¿qué os apetecía que habláramos en el podcast? ¿Por qué? Porque es que me dais temas súper interesantes y de hecho uno me sacó una sonrisa maravillosa. Bueno, me puse nerviosa, te aviso. Que decía maternidad, conciliación, la sociedad de hoy en día, melonazo. Y dije, pues sí, melonazo. Es que cuando empiezas a hablar de maternidad, ¿qué cosas surgen? Culpa, conciliación, trabajo, perfeccionismo, la pareja, el tiempo, estrés, amor, por supuesto, identidad. Y encima parece que todo el mundo tiene una opinión. Entonces, empiezo el episodio diciéndote una cosa muy clara. No vengo a darte respuestas. Sobre todo porque no soy madre. Entonces sería bastante arrogante decirte lo que tienes que hacer cuando yo no lo he vivido. Entonces, como me quedé con, vale, temazo, ¿qué sentido tiene que yo haga un episodio sobre maternidad si no soy madre? Y dije, igual precisamente por eso. Si mi trabajo no es decirte nunca, por mucho que haya vivido yo lo que es ser emprendedora, no te diría lo que tienes que hacer sobre qué es ser emprendedora, pero sí podemos mirar esta conversación desde otro sitio, con curiosidad, sin necesidad de defender ninguna postura. Lo puedo hacer intentando comprenderte, y eso es viviendo desde dentro. Vuelta de tuerca, cambiarse de gafas. Entonces, en vez de decirte cómo quieres vivir, que eso nunca he querido hacerlo porque sería vivir desde fuera, entonces aquí lo que dije fue, ¿y qué tal si pregunto a las madres que conozco, a algunas, unas pacientes, o sea, les conozco por diferentes cosas? Abejitas de esta cuenta de Instagram, por supuesto, a la que me quería hablar, abrir el melón, se lo pregunté. Amigas mías, familiares y pacientes. Algunas escuchan el podcast, otras no. Y les hice una serie de preguntas. Bueno, las mismas preguntas. Les dije por escrito o audio y algunas pues con más o menos tiempo, preguntas respondidas súper cortas, otras un audio explicando súper bien. Y lo que me encontré ha sido rico en contenido. No he encontrado una única verdad, ha sido muchas cosas y ha sido un gran aprendizaje para mí, porque claro, yo no soy madre. Me quedó como, jolín, lo que me estoy perdiendo, ¿no? Pero eso es mi idea del más 10 menos 10, más 100 menos 100. Me estoy perdiendo todo, pero es lo que os hablé la semana pasada o en el episodio anterior sobre ese propósito, vivir las cosas maravillosas tiene su precio también, esto también. Creo que todas os quedáis la maternidad con una sensación de es maravilloso, pero ostra, es heavy. Entonces, creo que al final esto, como lo que es, habla de vida. Podemos, que hay una idea de fondo de que podemos tener muchas cosas, pero igual no todas al mismo tiempo. Y eso no es resignación. Eso es para mí vivir en paz. Claro, me habéis contado, una de las madres me decía que le habían ofrecido un puesto de muchísima responsabilidad, gerencia, y dijo que no. No porque no pudiera, sino porque eligió cuidar a los niños porque eran más pequeños. Y digo, wow, hay quien lo vive eso como un sacrificio y hay otras que dicen, lo elijo así. Elegir, o sea, como no se puede tener todo a la vez, esto es como helado. Si me como el de limón, no me puedo comer el de chocolate. Aunque tengas 2 bolas, sí, eliges 2 bolas, dejas la tercera. Y eso a veces cuesta, pero es que la vida está llena de lecciones. Creo que nos han vendido la idea de que podemos llegar a todo. Y esto va con todo, con maternidad, paternidad, emprender, vacaciones. Ser buenas madres, buenas profesionales, buenas parejas, cuidarnos, la identidad que asociemos a eso, realmente es todo a la vez. No lo sé, no lo sé. Fíjate tú lo que está pasando en el mundo de la salud, ¿no? Que lo tienes que hacer todo y al final te genera tal estrés que estás todo menos sano. Entonces, cuando no llegas, crees que el problema eres tú. Que por eso creo que este podcast, por supuesto, lo vamos a centrar en maternidad, pero tiene que ver mucho con identidad.
Una cosa que me llamó la atención, te lo cuento. Era una de las preguntas. ¿Crees que tú te presionas más que la sociedad o que la sociedad te presiona más que tú? Yo esperaba que la gran mayoría dijera la sociedad. Y sí, la sociedad apareció. Pero apareció una voz muchísimo más fuerte que decía, creo que soy yo. Soy yo la que quiero llegar a todo, la que no se conforma cuando no lo hago según mi estándar. Soy yo la que no sabe parar. Claro, yo eso no soy madre, pero sí lo he vivido. ¿Quién es la que sufre cuando no hago todo top como lo quiero hacer? Me pueden aplaudir, pero si yo no me he quedado contenta con cómo he hecho un trabajo, hay algo que me rechina. Entonces, hablamos mucho de la presión social como si fuera algo exclusivamente externo. Pero, ¿cuánta de esa presión social seguimos sosteniendo nosotras? En este caso, vosotras, por ser madres. Y de hecho, una de las madres decía, si la sociedad somos nosotros. Y claro, me pareció una reflexión muy bonita. Porque si la sociedad está construida entre todos, también tenemos cierto margen para dejar de sostener aquello que nos hace tanto daño. No voy a negar la presión, ¿vale? Porque claro que existe. A mí me pasa, no tanto con emprender, pero con el cuerpo. Yo soy mucho más dura conmigo mismo que los demás. Me cuesta ir a la playa a exponer mi lipedema, no tanto por las miradas de los demás, sino qué hago yo con esa mirada, que igual están mirando, que no les gusta mi camiseta, y yo estoy pensando me están juzgando. Yo soy mucho más dura conmigo, con el espejo. Existe, sí, pero somos mucho más duros nosotros con nosotros mismos. Otra madre fue muy clara, 100%. Yo no voy a juzgar eso, es su opinión. Y de hecho me dijo algo súper interesante. Su visión, cero juicio. De los hombres se espera tan poco que lo tienen muy fácil. Es decir, de la mujer se espera mucho más. Y se me encendió una bombillita, porque esta es la visión de ella sobre los hombres. Y dije, qué interesante sería poder escuchar esa voz. Sin necesidad de decir quién tiene la razón. Porque probablemente las dos voces están describiendo una parte de la realidad. Y aquí hubo algo que me hizo reflexionar mucho, porque casualidad, me pasó algo muy curioso en la consulta, ¿vale? Cuanto más escuchaba a todas estas madres, me daba cuenta de que muchas hablaban de una sensación muy parecida, que no era solo cansancio, no era solo falta de tiempo, sino de una sensación de responder a demasiadas expectativas a la vez. Y entonces pensé en conciliación, luego te cuento lo otro. ¿Existe realmente esa conciliación? ¿O nos han vendido el concepto de que podremos llegar a la conciliación? Porque igual eso no es el problema. Es decir, ¿tiene que encajar todas las piezas? El trabajo, la familia, la pareja, que tú estés bien, llegar a todo. ¿Existe eso? ¿Se puede? Porque en cada etapa de la vida las prioridades cambian. Piensa en las 8 áreas de la vida, ¿no? Familia, amigos, trabajo, ocio. No se puede tener todo el rato. Pero ni nosotras ni ellos. O sea, en una época laboral, yo me acuerdo cuando era pequeña, mi padre trabajaba fines de semana. Ni se planteaba si conciliar o no conciliar. Era un momento laboral para él muy heavy. No es un fracaso, es vivir. Con 4 hijos pequeños ni se planteaba si se podía o no. Es que hay etapas y cuando son mayores te planteas soltar, ¿no? Hay momentos en los que, sin ser madre, proyectos profesionales necesitan mucho de ti, o épocas en las que la relación, porque tu pareja no está bien, necesita mucho de ti, o épocas en las que estás enfermo, que tu cuerpo necesita mucho de ti. Claro, con un niño de 6 meses no me puedo imaginar lo que necesita de ti, o con un mes, o cuando tiene 15. Pedirle a la vida que se divida porcentualmente igual es que lejos de relajarnos nos agobia más. Entonces soltar eso nos va a liberar. Una carrera, no la carrera profesional, sino es la carrera por llegar a todo. Si yo no puedo, pues ya me imagino ya
pues siendo madre. Es imposible. La pregunta es, ¿qué necesita de mí esta vida, esta etapa? Y aquí surge otro tema continuamente. Muchas madres me hablaban del instinto, sin mencionar la palabra instinto. No sé explicarlo, no lo decidí. Simplemente sentía que tenía que estar ahí. Fascinante, pura biología. Porque a veces intentamos explicar con la cabeza cosas que el cuerpo ya sabe. Es como tú eliges querer al bichito que tienes ahí cuando ha nacido. No, es pura oxitocina, es pura naturaleza. No podía hacer otra cosa, es como, ¡buah! O no decía no quería hacer otras cosas, no. Es entender que hay cosas que no son racionales. La naturaleza no está hecha así. Es algo que va mucho más allá de la decisión racional. Que el cuerpo también participa. Y que conecta mucho con cosas que yo veo. Que creemos, con todo, una vez más, creemos que todo nace de la mente y para nada. Que el sistema nervioso, nuestro cuerpo, está interpretando nuestra vida, lo que ve, lo que oye, lo que siente, el entorno, evaluando esa seguridad. Acuérdate de esa teoría polivagal de la que hablábamos. Lo que ocurre, si es bueno o no es bueno para mí, mucho antes de que yo le pueda dar un sentido. El cuerpo ya sabe. ¿Amenaza o seguridad? ¿Esto es bueno para mí o no? Imagínate si hay interferencias en eso. Madre mía. El vínculo no lo has creado a nivel racional. No sabes por qué, pero matarías por ese bichito. Bichito lo digo cariñosamente, claro. Que yo también he sido bichito al nacer. Hace muchos años. Ese instinto de protección, ¿qué no harías por eso? ¿Sí? Mucho antes de que le podamos meter cabeza. Es la gran diferencia entre una emoción y un sentimiento. La emoción es eso que estás sintiendo, que no sabes explicar. El sentimiento es cuando le pones la historia. Por eso es tan bonito hablar de ese instinto. El perro no lo entiende, pero lo siente por los cachorritos. Y por eso igual, ya sé que esto desromantiza lo que estás sintiendo, pero es algo mucho más profundo de lo que imaginas. Y a mí eso es lo que más pena me da de no haber sido madre. Sentir eso en el cuerpo, ¿sabes? El embarazo, el parto, la lactancia, los cambios hormonales. Vale, ya sé que tiene un precio, ¿eh? Pero eso me da pena, no sentir eso. Todo eso reorganiza literalmente el organismo. Y eso afecta a cómo estás viviendo la maternidad. Tu sistema nervioso lo está viviendo como una amenaza, un modo de protección. ¿Qué vínculo tienes con los que te ayudan a generar seguridad? De hecho, yo creo que a mí me flipan los bebés, pero estoy en pareja, que mi sistema nervioso diga ahora es seguro tener un bebé cuando tengo más de 40 años. Biológicamente, ¿cómo se me va a activar el instinto maternal? Si hubiera conocido a mi pareja, a Joseba, con 30 años, con otras parejas no se me activaba, porque no era seguro para mí. Ahora sí. ¿Me explico? La cultura influye, las creencias influyen, la educación, madre mía, lo que hemos vivido sistémicamente, todo esto. Pero dejo la pregunta abierta. ¿Ese instinto lo has sentido? ¿Sí o no? Creo que va mucho más allá de lo cultural. Y volvemos aquí a eso que decía esta mujer, que los hombres sentían que lo tenían más fácil. Y entiendo perfectamente desde dónde lo dice. Porque la reacción instintiva, igual, es imposible que sea la misma. El vínculo no puede ser el mismo. Por lo tanto, la autoexigencia no puede ser la misma. Es diferente. Y claro, la carga física no es la misma, ya solo por pasar. Química tampoco, embarazo o no embarazo. Mentalmente, sea la sociedad o sea tú misma, no te puedes exigir lo mismo. Pero eso no quiere decir que nos exijan. Y es que esto es lo que te decía esta semana, que hablaba yo con estas mujeres. Curiosamente, coincidía con un matrimonio, 2 matrimonios. En la consulta yo les preguntaba, con 2 padres completamente distintos, contexto social y personal completamente distintos. Uno en la consulta y otro fuera.
Y sin conocerse, yo acababa hablando con ellos y les preguntaba, ¿cómo estáis? ¿Con quién podéis hablar del el vértigo, ese miedo que sentís a punto de ser padres? No sé si lo vais a hacer bien, porque ellos tienen un instinto protector muy grande. Biológicamente ellos están diseñados para proteger, ser los grandes proveedores, ¿no? Me decía, esto no se puede hablar con nadie. Con los de la cuadrilla normalmente no lo van a hablar. ¿Cómo no van a hablar de vulnerabilidades? Salvo excepciones. No sé si tienen la relación con su padre para que alguien les permita hablar de esto. Y no sé si en los cursos de preparto el foco tiene que ser la mujer. Pero un poco al padre, ¿se habla de esto? Entonces, en la pareja, el instinto es de protección. ¿Cómo van a hablar de los miedos que tienen? No sé si tienen el espacio o la capacidad, no lo sé, según de la misma manera que hay diferentes niveles de conciencia en las mujeres, hay diferentes niveles de conciencia, pero esto yo lo he hablado con muchos hombres y justo esta semana de lo que están sintiendo. Hay muchos hombres a que todavía les cuesta reconocer que tienen miedo, que están perdidos, que también dudan. Y dije, qué curioso. Me hablaban justo esta semana de cargas distintas. En la autoexigencia de sostener todo eso sin mostrar esa vulnerabilidad. Por no darse permiso, una exigencia diferente. Y no estamos hablando de comparar quién lo pasa peor o mejor, no. Sino de entender que cada uno estamos haciendo lo que buenamente podemos. Porque luego está, claro, el otro melón de la gente que lo ha intentado y que no han podido ser madres y padres. Uf. Madre mía. Preparando este episodio decía, ¿y si algún día hacemos un capítulo, pero hablando de los padres? No para equilibrar, porque no se trata de no, sino, y tampoco de quitar ese espacio a las madres, no, sino porque tengo la sensación de que hay una conversación pendiente. ¿Qué sienten ellos? Nadie les pregunta, ¿o sí? ¿Viven cosas en silencio? ¿Tienen permiso para hablar? No sé, a mí me genera curiosidad. Sobre todo, no sé, me encantaría saber lo que opina Joseba de esto. No se lo he preguntado, ¿eh? Y acabo con una historia que le conté a un par de... Bueno, siempre se la cuento a las madres con las que trabajo. Es una conocida que tengo, no podría decir gran amiga, pero le conozco gracias a mi profesión. Ha tenido 7 hijos, tuvo 2 muy jovencita y luego 5 ya con otra fuerza. Lo curioso de la maternidad es que no es solo la maternidad, sino como todo. El primero siempre cuesta más, entonces no es solo la maternidad, sino cómo lo vives. Cuando conoces más, pues cuesta menos, ¿no? Y ella me decía que cuando esta es australiana, tuvo los 2 primeros, jovencita, en Australia, y luego con una pareja más estable, que le apoyaba más consciente, 5 en Inglaterra. Y ya, al ser mayor, su necesidad de dormir era mayor. Y entonces que cuando los niños eran pequeñitos, no te digo que tuvieran 10 años, cuando ya eran capaces de entender el reloj, les enseñaba lo que eran, pues no sé si eran las 6:30 de la mañana o las 7 de la mañana, no sé. Entonces les decía, si te despiertas antes de las 7, happy mommy, happy you. Es decir, salvo que sea por dolor o una pesadilla, que están ahí para sostener, esto de me aburro y me voy a la cama de mamá y de papá, no. Tú ya sabes dónde están las pinturas, los juguetes, tienes a tus 25.000 hermanos también, pero a mí me dejas dormir. Porque happy mommy, happy you quiere decir que si durante el día yo no he descansado, voy a estar de perros. Y no te interesa que esté de perros, de morros. Me encantó, me encantó. Si realmente me necesitas, aprende a discernir pesadilla, dolor, etcétera, genial. Pero si es porque te aburres, no. Si puedes esperar, dije, pues esto es lo que me decían muchas madres. Hay que aprender a elegirse y a priorizarse.
Esto creo que también es cuestión de educación. Lo escuché en muchos de las madres y me decían, yo le diría a mi yo, porque era una de las preguntas, ¿qué le dirías a tu yo anterior? No te pierdas en este proceso. Elígete. Qué bonito, ¿eh? He llegado a escuchar estos audios, pues he llegado a esas conclusiones, ¿no? Que ninguna echaría para atrás, no cambiarían grandes cosas, porque es ese presentismo, ¿no? Es como, claro, juzgo ahora lo que hice hace 5 años. No, es que hice lo que pude con lo que sabía en ese momento. Me pareció súper bonito, casi todas decían lo mismo. Y la mayoría decía también, recuerdas a esas mujeres que no seré la misma, porque ser madre te cambia. Qué bonito, qué bonito. Elegirse, mimarse, cuidarse, sabiendo que esos primeros meses de vida yo creo que son los más intensos, por lo que decían todas las madres, y que al no poder hacer todo a la vez, tu vida, tu instinto te pide cuidar a eso que depende tanto de ti. Biológicamente son los 2 primeros años, un ser humano necesita a su madre y ese bichito y la madre necesitan a ese padre que nota esa responsabilidad. Te voy a decir la verdad, y es que cuando preparaba este episodio que iba a ser sobre maternidad, me di cuenta que, bueno, iba a ser conciliación, culpa, trabajo, así estaba planteado. Pero cuanto más escuchaba a estas mujeres, me daba cuenta de que en realidad estamos hablando de identidad, de tomar decisiones, de lo que se renuncia cuando tomas decisiones, de la culpa, porque cuando a veces te eliges, sientes culpa. Y eso te pasa como madre con otras 1000 cosas. Lo que pasa es que si seguimos la teoría del más 100 menos 100, cuanto más intenso y más maravilloso es algo, tiene un precio mayor. Y entonces más 100 menos 100 es una cosa, pero más 10.000 tiene el menos 10.000. Y eso es lo que sentís las madres. Es maravilloso, pero con muchos miedos y muchas culpas y muchas cosas. Se trata de ir aprendiendo esa voz que nos exige y que a veces hay que decirle gracias por exigirme porque quieres que sea lo mejor, pero ahora no te voy a hacer caso. De cómo nos imponemos, seamos hombres o mujeres. Porque todos hemos sentido alguna vez que no llegamos. Y está bien sentirlo porque nos exige a ser mejores, pero a veces es como, vale, pues no. Que intentamos hacer y ser demasiadas cosas al mismo tiempo. Y bienvenido al siglo XXI, pero no funciona. Y que vivir desde dentro no se trata de encontrar el equilibrio perfecto, porque no existe, sino de seguir planteándonos qué necesita de mí esta etapa que estoy viviendo. Y de responder con honestidad, porque a veces es, vale, pues necesito trabajar, porque ser madre es darle a mi hijo comida y no tengo. O, vale, necesita más tiempo de mí, aunque tenga que sacrificar las vacaciones porque vamos a tener menos dinero. No lo sé. Igual la respuesta no es lo que otras personas esperan, pero es lo que tú sabes, no con la cabeza, sino con el corazón lo que tienes que dar. Porque al final nadie va a responder por tu vida, vas a ser tú. ¿Quién va a elegir esas prioridades? Solo tú. Y voy a acabar con una de las frases que me dijo la madre. No tienes que ser perfecta. Una de las madres me encantó escucharle. Es una abejita, lo ha hecho todo. Revolución 4x4, el salud desde dentro. Gran fan del podcast, de la Perlita, es una grande. Y me decía, no tienes que ser perfecta. Tus hijos te quieren como eres. Trata de cuidarte mientras les cuidas. Yo creo que no hace falta añadir mucho más. Gracias por esa frase. Y que este episodio no ha tratado solo de maternidad. Ha sido el escenario, ha sido un recordatorio para elegirnos. Porque cómo vivimos, cómo elegimos y desde dónde lo hacemos, esa pregunta es la que nos acompaña. Quédate con eso. Elígete. Pregúntate desde dónde estás tomando las decisiones, si es desde el miedo, desde la culpa o desde aquello que cuando bajas el ruido un poquito, sabes que es verdad para ti. Así que baja el ruido. Y recuerda que no hago este podcast para darte respuestas. Hago el podcast para que cuando termines de escucharlo te hagas mejores preguntas.
Y como siempre, si escuchando este podcast te ha venido gente a la cabeza, una amiga, una hermana, tu pareja, una madre, incluso un padre, igual este episodio no era solo para ti, sino para que lo compartas con alguien. Y sí, claro que quiero más reproducciones para que llegue a más gente. Pero lo que busco es que estas conversaciones alivien, hagan que la gente no se sienta sola y digan, jo, esto es lo que estoy sintiendo. Y que ayude a generar un poquito de ese silencio para que se puedan escuchar. Y simplemente lo copias y le dices, escúchalo, creo que este episodio te va a hacer bien. Y como te he dicho antes, he dejado una puerta abierta. Porque hay una voz que hace tiempo que no me había planteado ni escuchar y es la de los padres. Así que si eres padre y la has escuchado, me escribes, te dices, quiero que me digas, ¿qué sentiste? ¿Qué te dio miedo? Hay cosas que nadie te preguntó, que echaste de menos. Me escribes y me lo cuentas. Abrimos el melón. Y luego siempre, sígueme en Viviendo desde dentro en Instagram. Abrimos los melones que haga falta, desde el respeto, desde el cariño, y seguimos planteando mejores preguntas. Un besito.